Hola, buenos días. Mi nombre es Jerónimo Alonso. Eh, Soy parte del equipo de ITEC, colaboro con ITEC. Eh, Vamos a empezar este webinario sobre directrices para realizar una implantación BIM con éxito. Vamos a dar un minuto al resto de asistentes para que puedan conectarse y lo único en este tiempo es verificar que me oís perfectamente y que podemos comenzar el webinario sin ningún problema técnico. Si hacéis alguien el favor de escribir, si se escucha bien, perfecto. Ya estoy recibiendo los reportes. Bien, veo que ya hay bastante gente conectada. Seremos cerca de unos 440 usuarios conectados. Y entonces, simplemente voy a hacer en este periodo en el que se va conectando el resto de gente una breve presentación mía. Mi nombre es Jerónimo Alonso, como he comentado represento al ITEC, estoy emitiendo desde Valladolid, desde la zona centro de España. Colaboro habitualmente con ellos, tengo una profesión liberal, me dedico a hacer proyectos de arquitectura, de ingeniería y estoy acreditado como BIM Manager y soy miembro de RICS, de la Royal Institution of German Surveyors, entre otras de mis facetas. Este webinario viene a complementar un webinario que se realizó hace 2 semanas sobre la implantación de BIM en las licitaciones públicas y entonces os invito a que accedáis a la página de YouTube de ITEC y ahí tendréis colgado el vídeo previo a este que es el de directrices para una implantación. Asimismo, junto con este webinario y una serie de documentación que he dejado colgada, al final de la ponencia hay un enlace para Dropbox para que os la podáis descargar y si alguno tiene problemas en descargarse esa documentación, pues bueno, de forma privada, tenéis ahí mi correo electrónico, pues podéis tener acceso. Es una documentación variada. Toda la documentación que he usado para hacer este webinario la tenéis ahí como referencia. Es importante tenerlas porque existen muchísimos referentes internacionales, no solo respecto a la documentación, sino a los enlaces que tenéis a distintos organismos y páginas en las que yo he utilizado esto. Entonces, recomendación, utilizar el canal de YouTube de ITEC para volver a visualizar con tiempo estas ponencias, la documentación y hago una advertencia previa. La presentación es bastante extensa, por lo que voy a ir dando los matices fundamentales y bueno, se puede ver con posterioridad porque es bastante denso. Principalmente ahí tenéis la previa que se realizó y bueno, espero que disfrutéis del viaje. El viaje va a estar compuesto por el siguiente contenido. Primero una breve descripción de qué es ITEC, no faltaba menos, pero cortita. Y después vamos a hacer un viaje exactamente en el por qué es necesaria una implementación, en qué aspectos vamos a incidir en la implementación, el detectar el valor de esa implementación más allá de lo que es las propias directrices que vais a tener sucintamente expuestas en la parte final de la ponencia, pero que no tendrían ningún sentido si no establecemos los objetivos previos de por qué queremos hacer determinadas cosas y por qué las queremos hacer en nuestras actividades y en nuestras organizaciones. Entonces, aquí tenéis el índice, vamos a hacer una presentación, vamos a hablar del contexto de este cambio digital, las teorías que sustentan precisamente la implementación del BIM y por qué se va a producir y en qué aspectos vamos a tener que incidir en la implementación del BIM, en los usos, qué tipo de sistemas, herramientas y entornos tecnológicos vamos a tener que usar en la implementación o en la explotación del BIM en este caso, y luego ya, pues en cada uno de estos aspectos, hay más evidentemente, pero veréis que con las directrices básicas la casuística en cada uno de ellos es muy similar. Pues bien, han pasado 5 minutos, vamos a comenzar brevemente con la presentación de ITEC. ITEC, ¿qué es? Pues un Instituto Tecnológico de la Construcción, que es una fundación privada sin ánimo de lucro. ¿En qué aspectos? Pues viene a recoger los principales agentes de la construcción, públicos y privados, y es una organización neutral, independiente, transversal y multidisciplinar. Está ubicada en Barcelona, con delegaciones, como digo, y yo estoy en una de ellas, la zona centro, más concretamente en Valladolid.
¿A qué se dedica? Pues normalmente es un punto de encuentro de todo el sector que aglutina actividades tan variadas como pueden ser todo el tema de investigación, desarrollo, generación de bases de datos, certificado de productos, marcados CE, documentos de autorización al uso, estudios de mercado, publicaciones, realización de congresos y muy ligado fundamentalmente y últimamente al criterio de sostenibilidad de BIM, de Lean, de IPD y de certificados BREEAM. Los clientes que tiene ITEC por todo el mundo, pues como veis ahí en el mapa, pues está repartido muy centrado principalmente en Europa, pero también con clientes en lo que es toda la zona de Latinoamérica y parte de Asia. Por lo tanto, su actividad no solo es nacional, sino también internacional y sobre todo la certificación de productos para la innovación es fundamental tener una simetría con el resto de países a efectos de normalizar, por ejemplo, productos. Bien, también ITEC está integrada en lo que es el desarrollo estratégico de la implementación BIM en Cataluña y se integra a través de la comisión Construimos el Futuro, que pretende debatir sobre el futuro del sector de la construcción y analizar el uso de las actividades y procesos tecnológicos, en este caso, por ejemplo, el BIM. ¿Cómo? Pues participando en la definición de metodologías, de estándares, facilitar la entrada del BIM de todos los agentes, a los hechos me remito con esta presentación, e integrar productos y servicios de ITEC. En concreto, luego tiene productos, algunos de ellos gratuitos, ha desarrollado estándares de creación de objetos BIM que veremos para qué nos pueden servir, o de metabase de datos, no solo de precios, sino los criterios de sostenibilidad obligados a la actividad, ciclo de vida, etc. Bien, realizada la presentación de ITEC, como productos estrellas, pues tiene lo que son toda la parte de base de datos, actuando sobre formatos estándar que podemos usar en nuestras actividades y que se integran con el resto del ecosistema de productos tecnológicos y de softwares, y el desarrollo de lo que es el programa, la plataforma de TCQ o TCQI ya en la nube de entornos colaborativos para la generación de presupuestos, certificaciones, planificaciones, control de calidad, gestión de estudios, etcétera, 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 muy ligado también a mantenimiento y explotación. Bien, aparte de todo el entorno colaborativo que desempeña ya con el TCQI incluido. Estos serían como herramientas fundamentales. Hasta aquí la presentación de lo que es ITEC, el Instituto Tecnológico y lo que hace. Si voy un poquito de prisa es porque es bastante extenso, como he dicho en el preámbulo de esto. Vamos a analizar primeramente en qué contexto tecnológico se van a ver desenvueltas nuestras empresas, por qué es necesaria esta implementación y cómo podemos aportar el valor. Voy a dar las claves fundamentalmente, hay referencias y en la bibliografía está expuesto, entonces simplemente voy a nombrarlos. ¿Cuál es el contexto tecnológico principalmente disruptivo en el que nuestras organizaciones se encuentran? Pues principalmente en aquellos en los que los foros económicos, tanto el que se desarrolló en Nueva York como en el Foro Social de Porto Alegre, hablaban de la tecnificación. Hay estas dos visiones, el foro económico es aquel que viene a decir que el desarrollo tecnológico va a mejorar nuestra vida, nos va a facilitar el acceso a otro mundo hiperconectado. Sin embargo, el Foro Social de Porto Alegre lo que viene a decir que si eso no redunda en una cuestión social, de nada nos sirve la tecnología. Bueno, se puede debatir acerca de ello, pero lo cierto es que ya hace tiempo, del año 2015, 2014, 2015, había esta sensibilidad. Nos vamos a encontrar con un desarrollo tecnológico exponencial, llegando ya a los desarrollos de inteligencia artificial. Nuestras organizaciones están inmersos en ellos. Cambios socioeconómicos basados en el uso de Internet. A los hechos me remito con lo del COVID, en el que necesitamos unas redes bastante potentes e interconectadas. Fundamental y que está ahora ya encima de la mesa, la sustitución del trabajo por capital, la robotización. Es decir, los robots tienden a no ponerse enfermos, tienen otra problemática, pero tienden a ponerse enfermos. Entonces, cuando el capital empieza a sustituir al trabajo, empieza a generar distintas fricciones que hay que solventar. En un criterio en el que están nuestras empresas de globalización. Empezamos a hacer proyectos no solo con ingenieros o empresas locales, sino de ámbito internacional que hay que coordinar o que se realizan, por ejemplo, en distintos usos horarios a efectos de realizar proyectos, donde el proyecto es ininterrumpido en el tiempo. Nos vamos a encontrar nuevas formas de mercado. El Internet como plaza pública en el que se compra y se vende directamente todo a través de los marketplaces, por ejemplo. Nos vamos a encontrar con cambios de sistemas productivos, industrialización, fabricación aditiva, en el que nuestras empresas se van a ver inmersos y en ese proceso de implementación tengo que ver y estudiar que estos procesos de preindustrialización, sistemas preindustrializados se van a ver afectados. Estamos dentro de un entorno colaborativo del trabajo, principalmente en el ocio y en las relaciones, redes sociales, trabajo en nube, trabajo simultáneo con distintos técnicos.
existe un cambio en el sentimiento de propiedad por el uso, y eso nos vamos a encontrar, por ejemplo, con las herramientas tecnológicas, lo que es el pago por uso. Yo ya no quiero ser propietario de la herramienta, yo pago exactamente por el tiempo efectivo real en el que uso, por ejemplo, los software o las herramientas, o ahí tenemos, por ejemplo, a los Ubers, a este tipo de servicios que han nacido a través de este cambio de sentimiento de propiedad. Nos encontramos con herramientas tecnológicas de explotación de datos, muy ligadas a lo que va a venir después de la parte del BIM, y encontramos que hay herramientas en las que ya podemos fiscalizar a través de la sensorización, de la monitorización, de la parte robótica o de la nanotecnología. Realmente nacen nuevos sentimientos de ecologismo y aldea global. Esto lo van a saber perfectamente los nativos digitales. Existen otro tipo de sensibilizaciones. Hay otros objetivos en nuestros proyectos que no es solo el plazo, tiempo y calidad, sino sostenibilidad, sino análisis de ciclo de vida, riesgos, etc. Nos vamos a enfrentar a usuarios que ya son nativos digitales, estas distintas generaciones que ya vienen con la lección tecnológica muy aprendida, y sin embargo los que tenemos una determinada edad necesitamos un proceso de adaptación, y en ello están las organizaciones. Entendemos que existe ya un sentimiento en que todos nosotros estamos produciendo algo. Hay un libro que recomiendo su lectura, que habla del procomún colaborativo. Tenemos los costes marginales cero, que es el nivel óptimo de bienestar general que se logra cuando el precio al que se vende cualquier cosa equivale a su coste marginal y que tiende cada vez más a cero. Por ejemplo, esto lo saben mucho las universidades y los que hacen las emisiones online, es decir, la parte productiva se realiza una vez, pero la estoy vendiendo permanentemente. Eso significa que si los ingresos aumentan con un coste de producción fijo, significa que mi rentabilidad tiende a infinito. Sin embargo, el coste marginal precisamente tiende a cero. Bueno, eso tiene muchísima incidencia principalmente en nuestra manera de producir, en la cuestión de energía, comunicaciones, publicidad, finanzas, educación y fundamentalmente en el término que se acuña, que es un término disruptivo. Vamos a ver que en este contexto tecnológico, fijaros, os he puesto ahí para que podáis observar que ya en el año 2015 el Consejo de la Agenda Global del Foro Económico Mundial establecía pues todos estos paradigmas a futuro en el que veía pues el desarrollo mundial, ¿no? Desde las tecnologías implantables a la presencia digital, al Internet para vestir, la informática ubicua, superordenadores, Internet, hogar conectado, Big Data, etc. Tenéis colgado el documento del Foro Económico Mundial, por si queréis leerlo, pero simplemente venía a incidir que lanzaba un mensaje: el futuro lo vemos tecnificado o tecnológicamente implantado. También quisiera desarrollar, y no me he resistido a implantar lo que es los sistemas equilibrados, la teoría de la Tierra de Gaia en los procesos adaptativos. Aquí, ¿por qué he puesto esta idea? Precisamente para lanzar un mensaje. Estamos en un proceso de adaptación, pero de adaptación no solo de las empresas, sino también del medio. Y tanto es así que todo se produce en un perfecto equilibrio. Tanto es así que este salto digital ya ha pasado, y ya ha pasado hace un par de años, de ser una cuestión de competitividad a ser una cuestión de supervivencia. Y en el BIM nos va a ocurrir lo mismo. Hasta hace poquito el BIM pues era una cuestión competitiva, el que tenía unas determinadas herramientas tecnológicas tenía más facilidades para competir, sus costes de producción eran más bajos. Sin embargo, ya es una cuestión de supervivencia, ya me lo están pidiendo. Yo tengo colegas que ya son incapaces de ir a una licitación pública porque la barrera de entrada es la tecnológica. Y entonces, en ese proceso, pues es el que tenemos que empezar a ser conscientes de que tenemos que adaptarnos. Ahí tenéis la diferencia entre el origen de las especies y la teoría de James Lovelock, cuando la NASA intenta ir a a la Luna, y necesita desarrollar lo que es el concepto de vida, y el librito de la Cuarta Revolución Industrial, donde toda esta reflexión se pone. Es muy interesante que se lea para ver el contexto en el que nos vamos a mover. En este contexto, fijaros, nuestras empresas se están moviendo en un mercado principalmente de oferta. Todavía estamos en liquidación a través de la crisis del 2008, ¿no? Donde existe una mayor necesidad de prestación de calidad, a un menor consumo energético y a un precio más justo. Es el panorama, por lo menos en España, en el que nos estamos encontrando. Tenemos el entorno más competitivo y que nos exige menores costes de producción. El marco normativo es más exigente, tanto en materiales, productos, maquinaria, soluciones constructivas y, sobre todo,
que necesita una parte de justificación documental, una trazabilidad y un reparto de responsabilidades entre los intervinientes. La normativa establece ya no los títulos habilitantes, que per se ya están, sino que indirectamente nos está pidiendo competencias profesionales con determinadas capacidades. ¿Bien? Además, el número de agentes cada vez es mayor, con lo cual vamos a necesitar unos procesos de coordinación entre cada uno de ellos. Estamos en procesos de un mayor control administrativo, con una regulación cada vez más fiscalizada. Y además, tanto colegios profesionales, universidades de centros de enseñanza necesitan adaptar planes de estudios en procesos no solo de mejora continua, sino de los propios planes de estudio. Lo conozco de primera mano. El año pasado ya desde determinados servicios públicos en España se planteó la inserción de la parte tecnológica en la FP y fui en primera persona pues invitado a colaborar con ellos. O sea, el marco está. Que es lo que tenemos que tener claro. Bien, una vez que tenemos el contexto disruptivo, necesitamos o tenemos que tener claro cuál es el objetivo de una implementación. Y ese objetivo, y por eso hablo de este contexto, tiene que ser estratégico, tiene que venir de aguas arriba, aguas abajo. No hay que perder el norte con ello. Fundamentalmente hay que saber por qué, para qué, después vendrá el cómo. Entonces ya tenemos el por qué, porque está ocurriendo esto. O te adaptas, o no eres competitivo, o no eres capaz de licitar. Bien, ahora vamos a ver un poquito el para qué. Bien, aquí aparecen pues las viejas teorías que muchos hemos oído hablar, que están muy en boga, pero vamos a analizar un poco internamente el por qué están ahora mismo desarrollándose estas teorías, se están poniendo en práctica y cómo BIM va a solucionar parte de esta problemática. Y por eso el BIM es una tecnología tan incipiente en su implementación, vieja en los postulados, pero incipiente. Y ello me voy a remitir a los conceptos de Lean, que no lo conocéis, pues ahí tenéis la bibliografía también que podéis leer. Es una forma de diseño de los sistemas de producción para minimizar el desperdicio de materiales, tiempo y esfuerzo con el fin de generar la máxima calidad posible de valor. Y aquí está la clave. Necesitamos ser más eficientes con el menor coste posible. Luego, la metodología Lean lo que viene a incidir son las cuestiones de coste, fundamentalmente. Necesitamos ser más eficientes. La filosofía Lean se desarrolla en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, un país prácticamente arrasado donde no se permitían o no se pudieron permitir el lujo de ser ineficientes. Entonces, bueno, nuestro refranero español también es muy prolijo en estas cosas, como dice que la vieja escarmentada pasa al agua remangada, ¿no? Es decir, una vez es suficiente. Aquí tenéis dos bibliografías de Juan Felipe Pons, que son gratuitas. Ahí está el enlace para que os lo podáis descargar. También las tenéis en la documentación que os he aportado, donde están publicadas tanto el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España como la Fundación Laboral de la Construcción sobre la parte de Lean en la construcción y la planificación o las herramientas que se tiene para poder llevarlas a cabo. ¿Por qué hablo de Lean en concreto? Y Lean muy ligado a otro concepto que es el de Last Planner System, o la dirección integrada de proyectos, que no viene más que a decir que se necesita o implementar un control de la producción, una estructuración en el trabajo y un aprendizaje que ocurre continuamente a lo largo de un proyecto y en cada fase o hito para cumplir unos determinados objetivos de una manera más eficiente y que además debe medirse. Tanto es así que cuando habla de equipo debe entender que cada uno va a ofrecer el mayor valor posible al cliente, que va a optimizar todas sus actividades y que no va a haber desperdicios en ese proceso fundamentalmente. Y eso va muy ligado a lo que es la filosofía oriental que se implementa. Es decir, ya no nos podemos permitir estos lujos. Si analizamos la ecuación, y aquí sí que quiero decir que esta es la fórmula magistral que poca gente utiliza, fijaros que si yo estoy definiendo el beneficio como la diferencia entre ingresos y gastos, vamos a la parte que somos técnicos, a desarrollarlo un poco más matemáticamente, de la manera más simple posible, resulta que los gastos es la diferencia entre los ingresos y el beneficio. Si yo estos gastos detecto qué gastos son necesarios pero no aportan valor o qué gastos son innecesarios, yo tendré que de esta formulita
El beneficio esperado son los ingresos menos gastos. Podemos asimilar gastos, costes, a los gastos necesarios más otros gastos que son innecesarios. Precisamente estos gastos innecesarios, si soy capaz de valorizarlos, si soy capaz de convertirlos en un sobrebeneficio porque los estoy reduciendo, de esta fórmula resulta que yo soy capaz de incrementar los beneficios a cuenta de bajar estos costes precisamente innecesarios. Bien, por eso es importante detectar exactamente cuáles son los costes innecesarios que nuestras organizaciones están produciendo, porque a verlos, haylos. ¿Y cuáles son? Fundamentalmente, en la filosofía Lean, ahora vamos a verlos, pero vamos a incidir en detectar para conseguir esos costes que realmente son necesarios, cuál es el flujo de valor de toda mi cadena productiva. Me da igual haciendo un proyecto que construyendo un edificio, que manteniendo un edificio, que realizando una gestión o un mantenimiento. Necesito saber cuál es el flujo de valor. A partir de ahí, la filosofía Lean, pues evidentemente detecta o tiene una serie de herramientas en el que te dice que las cosas evidentemente hay que tenerlas a tiempo, ni antes ni después, justamente en el momento. Que todo proceso productivo necesita un ritmo. O sea, nosotros cuando vamos a la obra, alguien que sea un poco avezado y haya estado en obra, sabe, esta obra va a ritmo, no va a ritmo. Las cosas tienen una manera de desarrollarse, las cosas hay que medirlas y sobre todo se necesita hacer una filosofía tractora, tirar y requerir, no un push, sino un pull. Y sobre todo eliminar el despilfarro. Os he puesto aquí un vídeo de este técnico, que es Diego Marqueta, está muy bien, explica todo lo que son los despilfarros y la filosofía Lean, que podéis visualizar, está ahí en YouTube. Bien. ¿Cuáles son esos despilfarros o dónde podemos incidir en nuestras organizaciones a la hora de hacer una implantación y sobre qué procesos vamos a incidir para llevar a cabo una buena implantación? Pues fijaros, en lo que es la sobreproducción. El BIM lo que viene a minimizar es la producción innecesaria. ¿Por qué? Porque esto supone un coste a las organizaciones. Producir de más genera coste y no aporta ningún valor. Los sobreprocesos. Si yo tengo que ir del punto A al punto B en un paso, no tengo por qué realizar 7. BIM viene a responder a evitar sobreproducciones innecesarias y precisamente sobreprocesos. No tengo que modelar esto 2 veces, no tengo que dibujarlo 7 veces. Si yo ubico un objeto que se llama ventana y antes tenía que hacer 5 planos de alzado, plantas, secciones, etc., directamente, si estoy trabajando con una base de datos, ese objeto, una vez que esté insertado, su visualización será independiente del propio objeto, el entregable, con lo cual he reducido los sobreprocesos a la hora de integración de otros técnicos en mis procesos. Bien, todo lo que tenga que ver con transporte es un desperdicio, no aporta valor al propio producto. Lo que tiene que ver con almacenaje, el estocaje, todo eso no aporta valor. Ejemplo, pues los archivos que todas las empresas tienen cargadas de proyectos en papel que no aportan ningún valor. No es que lo tengo archivado. Bueno, ¿por qué no lo tienes digitalizado? ¿Qué ocurre? Que si ocupa un lugar, estás pagando por ese lugar. El metro cuadrado de oficina en Madrid vale a tanto. Pues eso es un desperdicio. Estás pagando por algo que, total, la eliminación del papel por la parte digital, los archivos digitales. El talento mal usado es un desperdicio. Si no sois capaces de tener una lección aprendida a este webinario, no sé qué hacéis viéndolo. Ejemplo, no sé por qué hago una formación a mis empleados si no lo van a usar nunca. Yo no sé por qué les hago un curso de modelado cuando no lo van a usar nunca y tienen que tener otro tipo de herramientas. Vale. Las esperas. Principalmente el mayor desperdicio que hay en las obras son las esperas. Nos pasamos el 80% del tiempo de una obra esperando. Voy a esperar a que el hormigón frague, voy a esperar a que venga el material, voy a esperar a que el técnico tenga los planos actualizados, voy a esperar cualquier incidencia que pueda resolver, por ejemplo, en gestión de cambios de una manera más optimizada, me va a aportar valor, con lo cual voy a reducir esos tiempos de espera, con lo cual voy a ser más eficiente produciendo. BIM viene a responder también a estas desperdicios en las correcciones. Es decir, corregir cosas supone una pérdida de valor o un coste innecesario. Luego yo puedo actuar sobre las correcciones o el movimiento. El movimiento es un desperdicio. Resulta que si yo tengo una obra en Casablanca y cada vez que tengo que ir a la obra me tienen que poner un vuelo charter con los 7 técnicos, ir allí, estar 2 noches en un hotel y volver otra vez a España, si eso lo puedo resolver con una videoconferencia, estoy sustituyendo el movimiento por una videoconferencia. Ejemplo
de cómo el movimiento no aporta valor. El trayecto en el que yo voy a la obra, en los 2 días que estoy en el hotel, a las organizaciones no aportan ningún valor. Si yo puedo tener una reunión virtual, será mejor que tener una reunión presencial. Si el arquitecto va en un coche a la obra y yo voy aparejador en otro coche a la obra, oye, ¿por qué no nos juntamos y vamos juntos a la obra? Todo eso es incidir en la parte de costes. Bien. Además, si nos pasamos ya a la parte de Project Management, vamos a encontrar que existe metodología de gestión que también viene fundamentado a lo que es la implementación del BIM en las organizaciones. Entonces, la dirección integrada de proyectos es fundamental. No hay que perder el norte en la parte tecnológica, sino en la parte de procesos. Entonces, necesitamos que haya una planificación, una organización, un seguimiento, un control, detectar las partes que están implicadas, qué objetivos nos vamos a marcar, qué especificaciones de plazo, de coste y de rendimiento, no solo en lo que son los proyectos, sino en los propios proyectos de implementación. Entonces, cojamos técnicas que tenemos del Project Management y apliquémoslas a nuestras organizaciones casi a rajatabla, como una parte de procesos y procedimientos. Bien, entonces, muchos autores, no autores, muchos colegas, yo creo que o tendemos a ver los árboles y no a ver el bosque. El hecho de un BIM manager no aporta mayor valor que pueda dar a la gestión de proyectos. El núcleo gordiano está en la gestión de proyectos que se nutre de distintas tecnologías y de entre ellas el BIM. Y el problema que estamos viendo es que muchos técnicos, frikis digitales, cuando estamos en fases de proyectos somos capaces de aportar soluciones basadas en el conocimiento de software y herramientas tecnológicas, pero cuando eso lo queremos aplicar en los procesos productivos en obra tenemos un gran problema. Y precisamente porque no estamos formados o no están formados los técnicos que quieren hacer una implantación en la gestión de obra, en las aportaciones de valor que se pueden hacer en las obras. Nos quedamos muchas veces en las fases de proyecto y nos olvidamos que las partes productivas o las partes de fabricación también necesitan de una habilitación. Y no se habla ese lenguaje. Por una parte está el ámbito digital y por otro está el ámbito de lo que es la gestión de proyectos. Y entonces, tanto en cuanto el BIM no sea capaz de resolver lo que es gestión, difícilmente se va a poder hacer una implantación más allá de lo que es la redacción de un proyecto. Y ese es el gran problema que nos estamos encontrando actualmente. De las metodologías de IPD, quiero resaltar principalmente estas, que es la metodología del análisis de valor ganado. Cualquiera que se quiera meter a implantar BIM necesita unas determinadas métricas exactamente en gestión de proyectos para realizar correcciones. Y estas correcciones vienen muy determinadas a la hora de tener maquetas digitales para tomar decisiones, no solo de análisis, sino de corrección. Entonces, os invito a que ahondéis en esta metodología de valor ganado, porque es bastante importante a la hora de hacer la gestión y por cómo BIM va a resolver este tipo de herramientas o va a complementar a este tipo de metodologías para poder tomar decisiones. Y aquí está la palabra clave. Necesitamos BIM para tomar decisiones. ¿Para qué? Para conseguir unos objetivos concretos. Y la implementación BIM tiene que ir alineada a esa búsqueda de objetivos. ¿Cómo? Búsqueda de un menor plazo, un menor coste, un mayor beneficio, etcétera, etcétera, etcétera. Muy ligado también al IPD, a lo que es las formas de planificación y las formas de visualización, a través, por ejemplo, de líneas de balance. Nosotros los técnicos, al menos yo me formé pues estudiando los PER, los GAN, sin embargo, empieza a haber otro tipo de metodologías que viene del ámbito industrial, que a través de una manera gráfica podemos ver la productividad. Si nosotros cogemos cualquier tarea que tenemos en nuestra obra y en ordenadas y abscisas ponemos el tiempo y ponemos la producción, la pendiente de esta línea lo que nos marca es la productividad. Pues resulta que de una parte visual estoy extrayendo de un solo vistazo toda la parte de producción. Este desfase pues puede ser la parte de solape entre actividades. Es decir, de una cosa muy tonta, de un GAN de una sábana que no me aporta absolutamente nada, de una manera visual, tengo herramientas que me facilitan exactamente la toma de decisiones. Esto se puede ligar precisamente a las maquetas digitales. Bien, no quiero adelantar acontecimientos, pero la parte del BIM, ya pasando del Lean a la IPD, a la parte del BIM, lo que intenta, filosóficamente, es traer toda la toma de decisiones posibles donde
los riesgos de cometer errores son mayores y los costes son mayores, ¿a dónde? A la parte de diseño, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Que todos los agentes que están en las partes finales de la cadena se adelanten a la parte inicial. ¿Y para eso qué supone? Tener implantado pues, una serie de metodologías, entonces la metodología BIM. Y digo metodología, y no digo herramientas. Herramientas también las vamos a usar, pero fundamentalmente metodologías. Tanto es así que aquí tenéis de RICS, pues os he estrellado cuáles son los principales beneficios del BIM. Si yo sé cuáles son los principales beneficios del BIM, mi implantación irá dirigida a resolver pues, este tipo de incidencias y sobre lo que a otros han andado y han constatado fehacientemente y métricamente que existen beneficios por reducir los errores o las omisiones, la colaboración con otros agentes o con la propiedad, los cambios organizativos, la reducción de costes, el retrabajo. Pues en eso voy a incidir a la hora de implementar. Tanto es así que toda la parte de BIM, IPD, es escalable. Estamos viendo desde una microescala, que es la parte del BIM, a una macroescala, que es, por ejemplo, una Smart City, pues todos los beneficios que pueda tener. Como dice aquí, cuando BIM se integra con sistemas de gestión de activos como plataformas de gestión de instalaciones asistidas por computación, sistemas de gestión de beneficio y telemática, es donde tiene el verdadero rendimiento y podemos crear un gemelo digital dinámico donde hay un valor sustancial. Queremos en las organizaciones tener gemelos digitales que respondan a un objetivo y aporten valor. Eso es fundamentalmente para lo que queremos las máquinas digitales. Y la implantación tiene que ir dirigida expresamente a la resolución de problemas y a conseguir los objetivos que me planteo. Luego, no puede haber una implantación si no existe un objetivo concreto. Esa implantación, y dentro de ya de BIM y de las distintas dimensiones del BIM, tendré que elegir a la hora de implantar cuál va a ser el proceso de implantación y sobre qué exactamente voy a hacer esa implantación. Más que nada porque eso va a definir también determinadas herramientas, determinadas metodologías o determinados conocimientos para la implantación. Yo puedo tener una implantación con herramientas en el que me voy a fijar o voy a tener como objetivo o el uso de BIM la parte costes o 5D o certificaciones de obra, entornos visuales, o me puedo ir a un 4D al sector de programación y planificación, muy ligado a lo que es el IPD y la corrección de acciones para conseguir un objetivo concreto. El tener esta foto per se no aporta ningún valor, como he dicho. Alguien ha gastado el tiempo en hacerlo. Lo que hay que hacer es usarlo, adoptar las medidas correctivas necesarias para llevar a buen puerto esto. Y eso se consigue con la implementación. O los entornos colaborativos. Si vamos a hacer todos estos presupuestos o planificación en entornos colaborativos, ya podemos. O me voy a quedar en la visualización 3D. Bien, pues eso, las distintas empresas tendrán que elegir paulatinamente y escaladamente cómo van a hacer esa implantación en BIM. Bien, necesitamos para la implantación en BIM definir los roles. Y es fundamental. Es decir, aquí tenéis los distintos roles que se van a generar en el ámbito BIM, más allá de la titulación académica. Es que me da igual que seas ingeniero de caminos, arquitecto, aparejador o bombero. La pregunta es, ¿tú sabes hacer esto? ¿Te ha reconocido alguien que tú sabes hacer esto? ¿Tienes la formación necesaria para hacer esto? Y no va a hablar de tecnología, sino va a hablar de tecnología y de gestión también. Es decir, si no eres capaz de darme una solución tecnológica a problemas de gestión productiva, me da igual de producir un proyecto que producir una vivienda o producir una cartera o de mantenimiento, difícilmente voy a poder hacer una maqueta digital ligada a mantenimiento si yo no sé los criterios de un facility management. Difícilmente. ¿Por qué? Porque no sé sus métricas siquiera o sus KPIs. Necesitaré de esa metodología o de esos conocimientos para poder desarrollar maquetas digitales que van ligados a un determinado conocimiento. Entonces, el problema que están encontrando las constructoras cuando implementan el BIM es que no encuentran interlocutores que hablen de sus procesos, que hablen de su problemática interna. Y es lo primero que necesitamos conocer. ¿Cuáles son los procesos en los cuales voy a actuar para tener una mejor productividad de mi sistema productivo? Tan sencillo como eso. Entonces, primero, los roles. ¿Quién va a desempeñar esto? Tercero, la parte de procesos. Es fundamental. Aquí tenéis un proceso, tenéis la norma, también la tenéis colgada en la documentación de RICS. ¿Cuáles son? Ojo, estos procesos son del 2015, que ya empezaba la paz a tejer cómo tenían que ser, o se hablaba hablar de los procesos tecnológicos. Aquí tenéis los procesos, una comparación entre cuál sería un proceso, una medición a mano o una medición en un ámbito digital
cambia sustancialmente lo que es efectos de estimaciones. Primero se mide, después se presupuesta. En España muchas veces pasa al revés. Primero me genero las partidas y después las mido. Pero bueno, eso implica una falta de análisis o una falta de posibilidades. Pues yo tengo las métricas y aplico el costo después, yo puedo hacer distintas simulaciones de costes. Pero bueno, eso es para otra webinario. Bien, ¿qué se encuentran las organizaciones? Pues que tienen que empezar a tomar decisiones. Y entonces, en función de esos objetivos que van a tener que buscar, esos procedimientos que tienen internos, esa optimización que necesitan resolver, porque quieren resolver un problema de sobreproducción o de sobreprocesos, se encuentran pues con un ecosistema de herramientas tecnológicas que cada una de ellas responde a un fin determinado. Tenemos cuestiones de hardware, sistemas y redes, si voy a trabajar en local, si voy a trabajar contra un servidor, si voy a trabajar en la nube, qué tipo de seguridad informática tengo. Y aquí recalco muy mucho, si trabajamos en infraestructuras críticas, ¿cómo es posible que tengamos un servidor en Illinois? Pregunto, si trabajo en infraestructura crítica, ¿cómo es posible que yo esté haciendo mi cálculo en local? Lo dejo ahí. ¿Cómo es posible que si yo estoy en un proceso de fiscalización de procesos, esté trabajando en local y no contra un servidor virtual? Y lo dejo ahí. ¿Cómo si yo quiero fiscalizar las horas, hombre, que dedico a un proyecto, no sea capaz de medirlo porque estoy en local? Y lo dejo ahí. Todo esto es lo que hay que poner encima de la mesa cuando se hace una implantación. Y empezar por la parte de arquitectura. La parte de arquitectura de lo que son redes, sistemas y herramientas. Si evidentemente soy un estudio de arquitectura, pues la respuesta es muy simple. Trabajo en local con las herramientas tecnológicas que tengo a mi disposición. De las herramientas de software tenéis hasta que os canséis. Y cada una de ellas responde a un fin determinado. No hay ninguna buena ni ninguna mala. Todas son excepcionales, pero cada una responde pues a unas necesidades concretas que tengan los usuarios. De hecho, tenemos herramientas de modelado por las distintas plataformas y hay más. Tenéis herramientas de cálculo, las distintas plataformas y más, de chequeo y de comprobación, muchísimas herramientas que se pueden utilizar, de gestión de proyectos, de servidores en nube, de plataformas de visualización, software para cuestiones de mantenimiento, para cuantificaciones y planificaciones, pues tenéis unas cuantas también. La parte visual o visores, que normalmente suelen ser gratuitos y de un uso, yo creo que se van a empezar a usar muchísimo, sobre todo en el ámbito de la administración pública. Tenemos, que es la joya de la corona que está ahora mismo encima de la mesa, aunque ya es viejo, desde la parte teórica, el diseño funcional generativo. Esto para promotoras es un potencial enorme. La parte visual, presentaciones, si es que ahora no puede ser una licitación pública si no vas precisamente con una visualización de tu proyecto que se entre por los ojos. Entonces, fijaros que todo este ecosistema, en una implantación vamos a tener que empezar a decidir en un determinado momento en qué plataforma me meto. Porque estas cosas cuestan tiempo y dinero. Bueno, repito, cuestan tiempo y mucho dinero, que son amortizables, igual que una excavadora, si se usa. Si no se usa, pues evidentemente no se va a poder amortizar. Bien, estas serán decisiones que tendremos que ir empezando a tener en sistemas, herramientas y entornos tecnológicos a la hora de hacer una implantación. Pero no solo eso, sino qué herramientas vamos a necesitar. Si vamos a dotar a nuestros equipos de herramientas en obra, si voy a cambiar los dispositivos por otro tipo de herramientas, si voy a usar, hacer una medición volumétrica a través de drones y cálculo de volúmenes, si voy a hacer escáneres, si voy a hacer impresión aditiva, todo este tipo de dispositivos, llegará un momento que tendremos que plantearnos si en esa implantación voy a necesitar la compra o alquiler o la prestación de servicios de este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque voy a intentar volcarlo a herramientas digitales. Pero es que además vamos a necesitar un conocimiento muchas veces que ya está acumulado en las empresas. ¿A través de qué? De sus bases de datos. ¿Cuál es el problema? Que muchas empresas tienen bases de datos que no están utilizando. Obras que licitaron hace 4 años, que estudió un jefe de obra, que quedó en su ordenador local, pero, joder, si es un conocimiento valioso para las empresas, si es capaz de tener una lección aprendida sobre eso, sobre todo muy ligado después a la explotación de datos. La parte técnica, claro, esto hay que aprenderlo. Y no solo aprender la parte de software, sino la parte metodológica. Voy a plantearme que alguien se va a certificar, me lo van a pedir en una licitación pública, el promotor privado me va a decir si tengo algún técnico certificado que demuestre exactamente su conocimiento. ¿Qué roles tengo? Aquí entra muy en boga la figura de lo que es el BIM Champion o líder BIM. Es aquella persona en las organizaciones designada para liderar lo que es la implantación o la prospección o la determinación de determinados objetivos en las organizaciones, en las implementaciones BIM. Con lo cual, ya tenemos aquí un cóctel fundamental
que se complementa pues precisamente con bases de datos que pueden ser externas, de objetos, cuando hablamos de, hay más, objetos BIM, bases de datos paramétricas que puedan complementar o propias. He desarrollado mis propios objetos. Tenéis bases de datos en España también para cansaros. ITEC desarrolla la base de datos BDEC, pero a efectos, por ejemplo, de justificación presupuestaria en licitaciones públicas, pues cada comunidad autónoma ha establecido pues alguna de ellas. Bien, son herramientas que vamos a tener que echar mano de ellas a la hora de implementar, porque tenemos que decidir, en un momento determinado podré echar mano de varias de ellas, pero necesito una línea argumental. Estas son decisiones que ese BIM Champion o líder BIM va a tener que empezar a pulir en función de la búsqueda de los objetivos de la implementación. Voy a necesitar obtener no solo eso, sino bases de datos muy ligadas a geolocalización. Oye, en los procesos de implantación BIM voy a ligar que todos los informes vayan ligados a la identidad digital del que hace el informe a través de datos biométricos de dónde está situado y con una geolocalización, porque necesito demostrar una trazabilidad de que he hecho un control del oleoducto en este punto, en este día y por esta persona en concreto. Bueno, ese tipo de preguntas hay que empezar a resolverlos cuando se hace una implantación BIM a gran escala. Evidentemente, a pequeña escala eso no se utiliza. Pero bueno, todo el tema de geolocalización va a ser importantísimo. Echar mano de las bases de datos públicas, tanto Catastro como el Instituto Geográfico Nacional, donde tiene incluso los vuelos del año 56-59 de los americanos para las regiones periciales, el Ministerio de Fomento, las bases de datos que ponen las comunidades autónomas a efectos de urbanismo. Hay muchísimos datos públicos que se pueden usar a efectos de determinadas implementaciones BIM. Bien. Para la implementación ya en concreto, ya pasamos todo lo que es los sistemas y redes. ¿De qué se trata fundamentalmente? Pues fundamentalmente yo voy a partir de una serie de requerimientos que me van a pedir, que pueden ser internos o externos, que voy a buscar unos determinados objetivos para conseguir pues un desarrollo o bien de un espacio físico o de un espacio digital. Normalmente los dos van a ir ligados. Remito a la anterior ponencia de licitación pública cuando hablaba de los gemelos digitales. Estos dos se parten. Esto es una obra mía. Hombre, hay una similitud al menos gráfica, ¿no? De la realidad con la parte de la maqueta. Bien, a efectos de implementación, ¿qué necesito? Evidentemente, dotarme de una serie de herramientas, conocer una técnica y conocer los procesos para llevar al fin y a cabo esa técnica. ¿Buscando qué? Fundamentalmente criterios de eficacia y eficiencia. ¿Por qué? Porque necesito un rendimiento económico medible a efectos de beneficio, de rentabilidad y de retorno de la inversión. Y punto. No tenemos que volvernos locos. La implementación lo que busca es resolver un objetivo a través de una manera más eficiente, siendo más competitivo e intentando sobrevivir y obtener un beneficio a cambio. Y para ello necesito herramientas, técnica, procedimientos y tecnología. Bien, tanto es así, y quiero lanzar este mensaje que se ha planteado en muchas constructoras, de, mira, si esto no te lo piden, si esto no mejora tu sistema productivo, no lo uses. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque igual que el segundo principio, la termodinámica, a través de una exigencia interna o externa, de los procesos yo voy a tener una parte que es el desperdicio, que es el esfuerzo que yo voy a necesitar en esa implementación. ¿De qué? De conocimiento, de formación, de compra de software, de tiempo empleado, de las herramientas. Y voy a tener la creación de valor. Ese valor puede ser o interno o externo. El interno, pues mira, mejoro mi eficiencia, mi producción, mis costes, mi rentabilidad, mi beneficio, soy más competitivo, aprendo más. Y externo, mira, es que me lo piden, necesito una visualización comercial, necesito una certificación gráfica, necesito un gemelo digital porque va a haber una explotación. Entonces, tanto en cuanto seamos capaces en el proceso de implantación de detectar qué esfuerzo voy a realizar en la implantación y qué objetivos me van a requerir y qué valor estoy aportando, será más necesaria o no esa implementación. Y esto es estratégico de las organizaciones. Esto no es un iluminado que está en una delegación y dice voy a implantar el BIM porque esto es chulo. No, esto requiere de un estrato muchísimo más amplio que es organizativo. Es decir, ¿qué vamos a conseguir con esto? ¿Qué esfuerzo me va a requerir? ¿Qué valor vamos a generar? ¿Y cómo se retroalimenta todo esto a través de las lecciones aprendidas? Esto es el objetivo que me planteo transmitir hoy.
Y puede ser a pequeña escala en un estudio de arquitectura como era el mío, en el que bajo el archivo y elimino todo el papel y digitalizo todo y me planteo hacer visitas digitales y me planteo hacer, perdón, reuniones digitales y me planteo ir a la obra con mi compañero y me planteo tener en el móvil todo escaneado ligado a un Dropbox y me planteo estandarizar. Claro, y eso es a pequeña escala. A una gran escala se necesita una implementación muchísimo más potente, pero tener claro fundamentalmente los objetivos, los procesos, el esfuerzo que va a requerir y qué valor voy a generar de ello. Tanto es así que aquí ya la siguiente slide es para hacer una advertencia para, como digo aquí, los ingenuos. Bien, la parte del BIM hasta ahora empezaba siendo una tarta. Ha sido una moda y ahora es un negocio. Y un negocio para muchos. Y tanto es así que hasta ahora han querido comer del primer trocito de la tarta toda la parte de herramientas. Y llegaban a tu organización, te decían, no, mire usted, compre 7 herramientas de estas que, ¿cuántos puestos de trabajo son? Pues mira, somos 7 puestos de trabajo. Nada, pues usted necesita 7 licencias de un software de modelado, que a tanto patatín patatán y además catapum. Entonces, la primera tarta, el primer bocado de la tarta se ha querido dar por parte de las herramientas. La segunda parte del bocado se ha querido dar por la parte de la formación. No, hombre, es que para manejar estas herramientas usted necesita 200 horas de formación, ser un BIM manager o un máster del universo. Y entonces, las distintas plataformas y los distintos cursos, que los hay maravillosos, han estado empezando a dar bocados a la tarta. Después viene la segunda etapa, o la tercera etapa, que es la de la implementación, que es la que estamos ahora mismo. Todo el mundo que sabe un poquito de BIM dice que es capaz de implementar BIM en las organizaciones. Y entonces aquí ya tenemos por los distintos perfiles que podemos ver que están aquí abajo. Pues está el que se quiere autoengañar. Es decir, hacer una implante, pues no es más, mira, yo me lo guiso, yo me lo como, me peino un poco, bueno, pues eso te ayuda, fenomenal, pero bueno, no te autoengañes. Después está el que le gusta, pues que le digan, oye, hago una implantación, pues como de aquella forma, y entonces, pues me coloco ahí cualquier cosa y vale, bueno, si te sirve, bien, pero digamos que no es muy ortodoxo porque te va a costar mucho esfuerzo, tiempo y dinero. Después está los que nos quieren vender la implantación embotellada. No, mira, te haces 3 cursos, compras 3 herramientas, haces esto y ya decimos que estás implantado al BIM. ¿Por qué? Porque voy a una licitación pública y necesitas que lo diga. Mira, eso es autoengañarse. Y después está la implantación BIM o metodológica de verdad. Y esta va a pelo. No es complicado, pero es bastante complejo. Precisamente porque hay que saber de qué procesos están las organizaciones, qué objetivos buscan, qué objetivos a medio, a corto y a largo plazo están buscando, cuáles son sus herramientas idóneas de todas las que hay en el mercado, cuál son el plan de formación específico, concreto, de cada uno de los perfiles o roles que van a desempeñar. Y eso se hace pelito a pelito. No hay fórmulas magistrales, no hay implantación a corto plazo. Es el mensaje que me gustaría transmitir de que, bueno, no oigamos las sirenas en el mar, hay que sentarse sosegadamente y analizar, analizar y analizar. En ese servicio de acompañamiento, digamos que, bueno, es un símil, es empezar a plantearse las preguntas fundamentales. ¿Para qué quiero esto? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Qué tiempo me lleva a cabo? ¿A qué nivel de organización quiero llegar? ¿Me lo están exigiendo? ¿No me lo están exigiendo? ¿Aporta valor? ¿Minimizo costes? ¿Aumento beneficios? ¿Lo puedo visualizar? ¿Es permanente en el tiempo? ¿Qué plataformas? ¿Tengo problemas de seguridad informática? ¿No? Bueno, todo este tipo de preguntas necesita de un acompañamiento porque las organizaciones, desgraciadamente, en el ámbito de la construcción y a niveles muy amplios, seguimos poniendo ladrillos como los romanos. Y en ese proceso de preindustrialización o de industrialización de procesos, necesitamos un acompañamiento de un expertise. ¿Bien? Es el mensaje que quería. Os he añadido en la documentación, pues, publicaciones que tiene RICS, las tienen abiertas y son públicas, algunas son ya del 2014, sobre, por ejemplo, procesos de medición a través de procesos BIM, cómo se realizan, o cómo se hace una planificación de los puestos de trabajo, o cómo se guía, es decir, hay bibliografía, hay que buscarla, pero hay bibliografía. A partir de aquí, ya vamos a entrar en lo que es la propia implementación y las directrices básicas. Y estas directrices básicas, luego el caso concreto, si eres un fabricante, una empresa constructora, un estudio de arquitectura, una administración pública, pues hay que ajustarlas y no es lo mismo una administración pública local que una administración pública autonómica y no es lo mismo el departamento de visados que el departamento de
obras o de mantenimiento, parques y jardines. Cada uno tiene su peculiaridad, pero sí existen unas directrices básicas para llevarlo, que son las que os voy a dar. Podéis tener la ponencia con posterioridad y las podéis seguir. Para mí, fundamentalmente, las directrices básicas son, primero, tiene que haber una decisión estratégica de digitalización en la dirección de la empresa. Lo que he comentado, de aguas arriba, aguas abajo. Tiene que haber una asignación de responsables en la implantación o equipo de implantación. Es decir, no se implanta todo de golpe, se coge un líder o un equipo y es el que va a diseñar realmente lo que es la implantación. Hay que determinar qué objetivos, plazos y presupuesto para la implantación necesito y planificarlo por fases, a medio, a corto y a largo plazo fundamentalmente. Necesito conocer la empresa, el análisis de situación y no solo el análisis de las personas, sino también los equipos informáticos, qué sistemas, tiene RPs, tiene SAP, qué sistemas de comunicación interno tienen, qué software están usando, qué conocimientos tienen, qué implicación tiene. Existen muchísimas barreras cuando vas a las empresas y a las administraciones públicas de personas que, oye, mira, a mí lo digital ni oírlo. Bueno, pues hay que detectar determinados perfiles que aportan un valor necesario por su experiencia, pero que a lo mejor en el ámbito digital pues son menos avezados o tienen esas barreras de entrada. Bueno, también hay que detectarlos, hay que incorporarlos. Nadie sobra, todos tienen un valor añadido. Hay que detectar los procesos y el alcance de la implicación, detectando exactamente dónde vamos a aportar el valor. Si es en la integración de otros colaboradores a la hora de redactar un proyecto, necesitas saber qué herramientas usan, cómo se van a integrar con nosotros, cómo puedo evitar que haya sobreprocesos o ineficacias ligadas a la colaboración, por ejemplo, o con subcontratistas. Tengo que empezar a ver todo el panorama de herramientas que se me plantean. Normalmente uno empieza a ser preso de las herramientas porque cuestan tiempo y dinero. Y cuando uno ha empleado 500 horas en formarse o 100 horas en formarse y se ha gastado 5.000 euros, pues echar para atrás y cambiar de caballo en ese momento, pues cuesta un poquito. Entonces, ahí primero sondear todo el mercado de herramientas para después elegir la plataforma o el partner que sea más determinante. Primero hay que fijarse en metas y hitos. Hay que decir, oye, para dentro de 3 meses queremos que se cumpla esto. La parte formativa, sí es importante, ese trocito de la tarta. Lo que pasa es que una implantación, muchas empresas están ofreciendo servicios de implantación que lo que realmente le están dando es una formación y una venta de software. Bueno, la formación es necesaria, pero es una patita pequeña de una implantación. ¿Y hay que implantar en qué? En metodología, no en herramientas que también de modelado o de visualización o de entornos colaborativos, que sí son necesarias, pero la parte gordiana es la metodología, el saber para qué lo quiero, el saber dónde debo incidir, qué herramientas digitales vamos a contar, qué plataformas, sistemas y redes tiene la empresa, si vamos a estar en local, en cloud, contra un servidor. Plantear formación continua. Hay muchísimas empresas que todos los viernes por la tarde dedican 1 hora durante los próximos 3 meses a formación. Y una formación dirigida, personalizada y específica para cada uno de los roles que se van a generar. Tengo que generar un plan de adquisición de equipos, de software y herramientas. Es decir, no solo es conocerlas. Es decir, bueno, es que a lo mejor la adquisición es paulatina y no de golpe. Y hay unas herramientas que se adaptan mejor a mi sistema y hay otras que se adaptan menos. Bueno, eso hay que diseñarlo. Hay que generar, recuperar toda la información que tiene la empresa de sus bases de datos, de objetos, de sistemas de codificación, de clasificación. Y si no tiene, hay que generarlos, porque eso me va a dar lugar a una posible explotación de datos posterior. Hay que determinar los procesos de digitalización. ¿Qué es lo que me entra en la empresa y cómo sale de la empresa? ¿Entra todo de una forma digital? ¿Entra todo en papel y lo tengo que digitalizar? ¿Cómo voy a exportar? ¿Cómo voy a hablar con mis colaboradores? Todo eso hay que ponerlo en un papel. Hay que definir los puestos de trabajo. ¿Mi empresa tiene puestos de trabajo fríos? ¿O son puestos de trabajo calientes? ¿Va a teletrabajar? ¿Va a estar en casa? Fundamental tener guías de estilo, plantillas o estandarización de procesos. Esto optimiza bastante. Si yo ya tengo predefinido cuál es mi guía de estilo, si yo ya tengo predefinido cuáles son mis plantillas porque las uso en mi proceso de diseño, estaré avanzando muchísimo tiempo. Tengo que estudiar mi relación con proveedores, petición, exigencia y alineación de intereses. Es que yo no trabajo solo. Es que por debajo de mí, si soy una empresa constructora, hay subcontratistas y a lo mejor les tengo que ayudar en esa implementación a la hora de exigir, de requerir o de pedir, o al fabricante. Hay fabricantes con los que yo me he entrevistado y me dicen, es que no soy capaz de licitar. No me dejan licitar porque no tengo mi catálogo de productos en formatos X. Pues estás fuera del mercado. Luego, si en esa
aguas abajo somos capaces de empapar no solo a subcontratistas, sino a proveedores e ingenierías, pues, fenomenal. ¿Cómo va a ser mi relación con clientes? Por ejemplo, en mi caso, mi relación con clientes ha cambiado. Yo ya no les doy planos, yo no les doy PDF. Te digo, bájate este visor gratuito, te doy un archivo y el domingo por la tarde entres en tu casa, si quieres, de una manera digital, o te pongo las gafas y a través de realidad virtual eres capaz de entrar en tu casa. La manera de licitar ha cambiado, la parte visual. Si voy a hacer explotación de datos o no con ello. Si voy a hacer explotación de datos, necesitaré que mis bases de datos estén estandarizadas, codificadas, etc, etc. ¿Por qué? Porque a lo mejor la dirección lo que está buscando es un reporter acumulado del estado de las obras en la provincia de Valladolid en una fecha determinada, o de la comunidad de Castilla y León, y cuánto es de toda esa segmentación de datos que hay en Castilla y León, en mi reporter semanal, cuánto está certificado, cuánto está cobrado, cuánto está... Eso es explotación de datos y a efectos directivos es de un gran potencial. Necesito establecer las métricas, los sistemas de trazabilidad y la fiscalización de procesos. Yo tengo que actuar sobre ello, tiene que ser dinámico, entonces yo tengo que poner encima de la mesa cómo voy a medir, cómo voy a trazar y cómo voy a fiscalizar cada uno de esos procesos que se van a llevar a cabo. Tengo que establecer un plan de mejora continua de la empresa. Es decir, oye, hasta ahora hemos conseguido este objetivo, pero un objetivo a medio plazo, ahora es este otro. U otras metas que se planteen en la empresa. Fijaros que en muchas empresas han pasado de ser empresas de prestación de servicios a empresas tecnológicas. Fundamentalmente por una cuestión de concepto. Son prestadoras de servicios, ¿vale? No de productos. Entonces, tú dime lo que quieres que yo te lo gestiono. ¿De acuerdo? Bien, si ya entramos en cada una de las especificaciones, es desarrollar esto mismo. Por ejemplo, una promotora, un cliente, pues evidentemente volvemos a lo mismo. Necesita haber una decisión estratégica, hacer un análisis de situación de esa promotora, que es cómo está, y nombrar la persona o los equipos de implantación para que definan los objetivos, para que definan los hitos, los KPIs, la asignación presupuestaria. Y a partir de aquí, si soy una promotora, evidentemente lo que me interesa es que todos los proyectos que me llegan respondan a un determinado estándar. Con bases de datos fundamentalmente estructuradas. Me da igual que sean propias, nativas o exigibles, por ejemplo, una administración pública. Que tenga criterios, por ejemplo, cuando exija de modelado o guías de estilo propias que tiene. Decir, oiga, usted cuando modele mi proyecto en Madrid, quiero que sea así, con esta estructura de datos, con estas codificaciones, porque tiene un sentido, es que después hay una explotación de datos de todo ello. Entonces hay que definir esos estándares y esas codificaciones de la información. Hay que definir los objetivos y el alcance ya no solo general, sino para cada uno de los proyectos cuando se produzcan las contrataciones y alinear los objetivos de ese proyecto con los objetivos generales de explotación de datos en BIM. Evidentemente, las promotoras tienen también que formar a sus equipos en este tipo de metodología y herramientas, precisamente ligados pues, después a una explotación de datos. Hay que saber definir los requerimientos a la hora de contratar a los equipos de estudio de arquitectura. ¿Para qué quieren esto? Establecer los datos de partidas y aquí la joya de la corona otra vez, el diseño funcional generativo. Se está dando la vuelta a que previamente las promotoras están haciendo mediante herramientas de diseño funcional generativo las distintas soluciones posibles que resuelven su problema no solo normativo, sino económico, y una vez que tienen ese diseño funcional generativo, se lo entregan a los proyectistas para que de las 50 soluciones posibles que satisfacen la normativa y que satisfacen las cuestiones económicas, desarrollen, le pongan el lazo y le pongan bonito, y aporten el valor como ¿qué? Como arquitectos. Y que el arquitecto no se enfrente a un papel en blanco que en el toma y daca se tira 3 meses y que es un tiempo perdido. Hay que definir si va a tener BIM managers propios o los va a definir por obra. Evidentemente tendrá que alinear todos esos objetivos con la parte de procesos. Ver qué tipo de digitalización en los procesos internos, sistemas de trazabilidad, monitorización y seguimiento del desarrollo de las obras va a experimentar. ¿Qué procedimientos de intercambio de la información con los proyectistas a las empresas constructoras? Y no solo eso, sino también con sus clientes. ¿Qué procesos de relación con usuarios, visualización y comercialización y experiencias de los mismos? Es que ahora nuestros usuarios están reclamando una mayor eficiencia, una mayor calidad y una experiencia en sí misma en la compra, adquisición del proyecto y de las obras. Hay que fijarse mucho en las cuestiones de seguridad de la información de los equipos colaborativos. Precisamente si yo estoy en una obra que estoy haciendo una infraestructura crítica, pues evidentemente todo el sistema colaborativo posiblemente lo tenga que tener yo y que todo trabaje contra un servidor mío. Y esto afecta fundamentalmente al modelo de negocio, en los sistemas de almacenamiento de la información, los equipos informáticos, la datificación de esa información, los sistemas de explotación y tratamiento de la imagen o los perfiles de decisión. Y aquí ya entramos en temas de business intelligence,
elaboración de reportes, paneles y personalización. Es que el director general quiere todos los meses un reporte del estado de una manera muy gráfica en un A4 de cómo está el estado de todo su cartera de inmuebles, porque soy el director de una cadena hotelera o de supermercados o llevo el departamento de mantenimiento y necesito un reporter visual de 2 o 3 páginas o de una página en el que visualmente sepa el estado de situación. ¿Cómo voy a actualizar esa información o los modelos? Claro, un modelo no es estático. Si yo soy un cliente, le digo, tráeme un proyecto, este modelo, ese modelo también puede ser dinámico. ¿Qué requerimientos voy a pedir a esos modelos? Si después voy a hacer una comercialización y voy a vincular las redes sociales, a redes profesionales, si voy a hacer explotamiento a través de Big Data. Bueno, estas son las directrices que tiene que empezarse a plantearse a la hora de implementar en una promotora. Tanto es así que os he puesto también, y lo tenéis en la documentación, pues fijaros, no hemos hecho más que hablar de objetivos, usos, procesos, información, infraestructura y personal. Aquí tenéis de la Universidad de Pensilvania las publicaciones que se han publicado respecto a la ejecución o el plan en las organizaciones para la implementación, los planes estratégicos en las organizaciones para implantar esta parte tecnológica, bueno, pues lo podéis consultar. Ahí tenéis, me parece que en la documentación, 2 de ellos. A la hora de las promotoras, como estaba comentando, el diseño funcional generativo, vuelvo a lo mismo, aquí tenéis herramientas que se están utilizando a través también de fondos de inversión, que lo único que tienen que ligar aquí es normativa y cumplimientos económicos, a efectos de hacer un diseño previo. El problema no es, la cuestión no es hacer un diseño previo, es hacer las distintas 50 soluciones. Todo esto viene a través de cálculos de matemática fractal, ¿bien? Y esto es lo que se da precisamente a los equipos productores. Si tú metes por debajo de esta capa lo que es el mercado, bases de datos mercados, solo tienes que coger cualquier página web de venta de pisos, extraer los datos que ya los tienen abierto y meter aquí la capa de mercado, estaréis haciendo un análisis de inversión, posiblemente de un fondo de inversión en España, para priorizar inversiones que pueda realizar y localizarlas. Bien, eso todo tiene que ver con el Big Data, Business Intelligence y la parte de BIM. Todo el tema, como comentaba, de paneles de información. Este panel es de mi amigo Fernando de BIM 6D, que hace paneles informativos de estado de la obra en un momento determinado a efectos directivos o a efectos operativos. Herramientas potentísimas. O la experiencia de usuario ya en la comercialización que se están usando. Todo esto en la implantación tengo que definir para qué quiero esta implantación. Si nos vamos a estudios de arquitectura, evidentemente ingenierías y oficinas técnicas, volvemos a lo mismo, definir cuánto estoy dispuesto a gastarme en esto, a corto, a medio y a largo plazo. ¿Qué hitos y qué voy a querer realizar? Oye, quiero una gestión documental de los proyectos. Quiero definir los entornos colaborativos con mis clientes. Quiero acortar los plazos de ejecución de un proyecto de X meses a X días, lo que sea. Vamos a tener una parte operativa de identificar nuestros colaboradores y las herramientas digitales, la formación en metodología, el análisis de cada una de esas herramientas. ¿Qué procesos operativos son con los que voy a actuar? Va a ser un cálculo de estructuras, va a ser estructuras e instalaciones, es progresivo, definición exactamente de estos objetivos. El presupuesto operativo, aquí tenemos un coste asumible que somos capaces a medio o largo plazo, pero el presupuesto operativo que vamos a destinar precisamente para la adquisición de esos objetivos. El tema de seguridad informática, volvemos a lo mismo. Planificación de acciones, ahora cómo lo llevamos a cabo. Tiene que haber una formación técnica en las plataformas. Para eso tengo que conocer las distintas plataformas que se van a poner a mi alcance. Antes de comprar nada, mira y pregunta muchísimo. Y hay software que te dejan en prueba pues 1 mes, 2 meses, 1 año, 3 años, lo que sea. ¿Qué tareas son las que voy a hacer? Y esto es importante. Hay que ser progresivos, no hay que atragantarse. A una tarea que aprendas al día, son 365 tareas al año. Me da igual, como si aprendes 2 a la semana. Acumulado es bastante. Bueno, pues planifica todo eso. Define qué sistema colaborativo vas a tener con tus colaboradores o con otras empresas. Hay que alinear los objetivos también. ¿Cómo voy a hacerlos entregables? Es decir, si yo estoy en un estudio de arquitectura, una cosa es hacer el proyecto y otra cómo lo voy a entregar. Tendré que estandarizarlo. ¿Qué sistemas de repositorio y almacenamiento de archivos voy a tener? ¿O lo voy a digitalizar o voy a tener una oficina virtual? ¿Cómo voy a gestionar ese archivo o la almacén documental? ¿Cómo voy a planificar mis visitas, mis reuniones, el formato de las mismas? Y que todos a través de una maqueta digital podamos estar aportando.
Fundamentalmente en un estudio, en unas oficinas, hay que estandarizar y codificar las bases de datos y los objetos con los cuales voy a realizar esas maquetas digitales. Esas bases de datos de objetos tienen que estar ligados a un grafismo o una información en un formato. Remito a la ponencia sobre licitación anterior. Establecer las plataformas, el formato y sistemas de intercambio de información. O si me tengo que integrar en uno que me pone el promotor, tendré que conocerlos. Necesitaría establecer una guía de estilo, estudio o alineamiento de las guías que me pueden exigir, las que yo pueda tener, pero también las que me puedan exigir y pedirlas. Oiga, si usted quiere que yo haga el proyecto con este estilo, deme la guía de estilo. Las mediciones de cumplimiento fundamental. Las horas hombre proyecto en ingeniería es fundamental. ¿Cuánto tiempo se está dedicando a este proyecto? Bueno, pues el sistema de medirlo a través de máquinas virtuales. Si hablamos de colegios profesionales, colegios profesionales, ¿también implantan BIM? Sí, es bastante novedoso, hablo en primera persona, o sea, esto no es ciencia ficción, pero los colegios profesionales ya se están planteando que si los proyectos se generan de una determinada manera, que ya no es el entregable, que ya no es el PDF, sean capaces de recibir esa información y otorgar no solo el visado, sino la identificación y dar la identificación no solo al colegiado, sino a la maqueta digital. ¿Vale? Todo eso existe, lo tenéis aquí. Hay que ver las plataformas a través de las APIs que van a beber. Evidentemente, todo lo que sí y no está hecho exactamente es el estándar del volcado de la información del repositorio y la estructura de esas maquetas digitales. Pero el concepto de firma y de visado digital a través de maquetas BIM ya está desarrollado y ya existe. Y es bastante novedoso y aprovecho para decir que próximamente, no creo que transcurra un mes y medio, 2 meses, se verán las noticias y con alguna administración pública de que estos procesos ya están implementados. Lo dejo aquí, se puede seguir leyendo. Empresas constructoras. Claro, la empresa constructora, volvemos a lo que estamos hablando, definir los objetivos a corto, medio y largo plazo, designar ese BIM Champion y la implantación. Y aquí ya empieza a haber una disgregación total, si es una pequeña empresa, una mediana empresa, una gran empresa. Pero es que además tiene distintas divisiones. Podemos tener divisiones de edificación, de obra civil, de servicios y de gestión. Para cada uno de ellos, o transversalmente a todos, hay que definir los objetivos, planificar las acciones, sobre todo de conocimiento metodológico y tecnológico. Si se van a asociar a partners tecnológicos, hay muchas empresas constructoras que ya van con un partner tecnológico que le provee de soluciones tecnológicas y de formación también para la implementación. Y repito, una cosa es la formación y otra cosa es la implementación. O va a haber un acompañamiento externo. También van a usar guías de estilo y plantillas, pero ligadas ¿a qué? A la parte productiva, no a la redacción de un proyecto, sino si yo quiero hacer un despiece porque tengo un proveedor que tiene una máquina matricial que es capaz de desarrollar esta maqueta digital, necesitaré establecer una guía de estilo. Necesitaré definir los distintos usos del BIM. ¿Para qué? Para aportar valor a la parte productiva. Si no aporta valor a la parte productiva, no es más que un requerimiento de entrada y salida, punto y final. ¿Vale? La decisión operativa. Hay que generar calendarios de formación, procesos de certificación de empresa y técnicos. Hay veces que me los están exigiendo. Mi empresa va a certificarse. Mis técnicos van a certificar las guías de estilo. Los departamentos, apoyo a divisiones, los departamentos de estudios. Muchas veces la implantación BIM viene de las oficinas técnicas y es transversal. Es decir, el jefe de obra no tiene por qué saber de BIM. Se habla de gestión de proyectos y necesita un apoyo y ese apoyo viene de una implementación que se ha hecho en el departamento de estudios que es el que realmente está desarrollando la parte de BIM. La vinculación con departamentos de compras y ventas. Estamos hablando de procesos. Establecer los criterios de medición o de cumplimiento de todos estos procesos. Existe una rentabilidad y un matiz que muchos foros he hecho esta pregunta, pero nadie me ha sabido contestar. Cuando esta realmente se implemente, los departamentos de estudios, fijaros, en una licitación, un departamento de estudios, al cabo del año, voy a poner una cifra, estudia 100 obras y de las 100 obras le adjudican 5 obras. Y esas 5 obras, los beneficios de esas 5 obras vienen a pagar los gastos generales de empresa, entre ellos la de los departamentos de estudios. ¿Qué ocurre? Que una licitación en BIM ya no es como están haciendo muchas constructoras que invitan a los técnicos y dicen, oye, mira, me haces el proyecto para licitar y si nos lo adjudican, cobras por tu trabajo y vas a riesgo. Y hasta ahora los técnicos estamos asumiendo. Pero ¿qué pasa con la parte del BIM? Que si la parte del BIM cuesta dinero hacer las maquetas digitales y resolver todo eso. Y si la verdadera licitación que ocurre en el privado lo que hace es transferir el riesgo económico a la empresa constructora, significa que una empresa constructora, uno, va a tener un coste por realizar un proyecto y dos, el equipo técnico tiene que saber muy bien qué está haciendo porque va a asumir determinados riesgos. Entonces, la pregunta es,
¿Cuál es el coste de licitar en BIM y que no te adjudiquen? Bueno, eso todavía está por resolver porque todavía no ha habido masivamente una licitación en empresas en la que pueda decir, he ido a 50 licitaciones en BIM y me han adjudicado 2. La pregunta es si esas 2 van a cumplir los gastos generales de estudios del resto que no te adjudican. Pero bueno, es otra discusión que podemos tener al margen. Hay que ver todo el tema de visualización y reportes. Un jefe de delegación quiere tener unos reportes del estado de las obras o del estado de compras, hay que definirlos. ¿Qué herramientas vamos a adquirir? Si va a haber equipos de obra, si va a haber gestión en obra de procesos, ¿cómo voy a integrar las subcontratas? La política de empresa. Recuperar, como he comentado antes, la base de datos, la estandarización estructural de la construcción. ¿Cómo vamos a almacenar a efectos corporativos esos datos y cómo vamos a explotarlos con posterioridad? ¿Cómo vamos a hacer la gestión de trazabilidad de procesos y vínculo al departamento legal de los contratos APD? Claro, es que todo esto hay que armarlo. ¿Cómo vamos a volcar la información, los formatos, los tipos de archivo, la perdurabilidad en el tiempo de los equipos, de los archivos informáticos? Todo esto son directrices que hay que poner encima de la mesa para hacer una verdadera cambio digital y una implementación BIM en las empresas. O los procesos de robotización, automatización y visualización de cada uno de ellos. Va a ser en obra, va a ser en delegación, se lo vamos a dar al cliente. ¿Lo puede ver esto la dirección técnica? Bueno, todo esto hay que definirlo. Bien, tanto es así que, fijaros, he hecho este pequeño símil, hasta ahora teníamos herramientas muy rudimentarias, realmente esto formaba un sistema, aquellos técnicos que no lo conozcan, una escuadra con una plomada, yo puedo tener un transportador de ángulos, bien, pero no dejaba de ser herramientas muy rudimentarias que tenían un sistema. Aquí abajo os he puesto el verdadero salto que da, por ejemplo, un teléfono. Un teléfono ha tenido herramientas que hacían el mismo símil, la comunicación entre dos personas. Pero bueno, el formato pasaba de un analógico a un digital, pero aquí se produce un verdadero salto. Entre un teléfono convencional a un smartphone hay un desarrollo inmenso. Este mismo salto, el que tenemos que empezar a producir en las empresas constructoras, es decir, en el que empezamos a dejar de hablar de herramientas y empezamos a hablar de procesos y sistemas a través de otras cosas. Y está por definir. Y en función de los objetivos que nos marquemos progresivos a largo plazo, estaremos más cerca de un sistema pues, más digital, más robotizado, más industrializado, llamémoslo como quiera, con las consecuencias socioeconómicas que nos conlleve al respecto. Bien, si estamos hablando de fabricantes, aquí hay dos partes en fabricantes, dos o tres partes, que es aquella que va a recibir un modelo digital y va a fabricar algo, aquel que va a desarrollar un modelo de catálogo que va a poner sus productos en el mercado de una manera digital. Bien, volvemos a la misma. Tiene que haber una parte estratégica, puede estar interna o externa, y luego va a tener una implantación operativa externa, por ejemplo, con toda su definición de catálogo de objetos. Remito a la ponencia de licitación. Tendré que definir para cada uno de estos objetos nivel de detalle, información y formato. Ojo con el peso de los archivos informáticos. Muchísimos fabricantes están pecando de modélame hasta la última tuerca. Y luego resulta que haces un hospital, colocas 200 enfriadoras y el archivo no hay quien lo mueva. ¿Por qué? Porque han modelado hasta el último tornillo. O, como nos está ocurriendo el caso, empresas que les piden los modelos digitales y resulta que ellos sus modelos digitales, pongo el caso concreto de una embotelladora, dice que es que ellos tienen los modelos digitales para fabricar la embotelladora, que no nos lo pueden dar porque tiene un copyright y unas patentes. Y mire usted, que es que yo no quiero su objeto de fabricación de la máquina, que lo que quiero es el exportable donde visualmente yo vea las dimensiones, la parte operativa alrededor que tiene la máquina y determinar los datos que tiene la máquina, no lo quiero para más. Entonces, los fabricantes cuando encargan los objetos, tienen que saber para qué, cuál es el objetivo del objeto que están haciendo. No modelar por mí, qué bonito queda. No, no. Eso tiene unas consecuencias después. Si voy a datificar el catálogo, voy a estandarizar y clasificar los códigos que tienen los catálogos, si los voy a vincular a mi página web y se van a actualizar en mis modelos porque estoy leyendo una URL contra un fabricante. Es decir, yo, fijaros que estoy introduciendo un objeto en un tiempo determinado en mis modelos. Ya existen sistemas en las que yo bebo de la fuente del fabricante y si ese modelo se actualiza, en mi modelo es capaz de leerlo y es capaz de actualizarse a las nuevas especificaciones que dice el fabricante. Necesitará guías de estilo, todo esto a efectos de que contrate un modelado de su catálogo de productos. Todas estas cosas tiene que tener en cuenta. Certificados de autenticidad y de identidad de los objetos, trazador de la información. Es que yo me bajo unas especificaciones de una máquina, de un fabricante,
cambio sus parámetros y lo incorporo a un proyecto y luego existe cualquier cosa, hay que demostrar que ese objeto que yo me he bajado ha sido manipulado. Y ya existen empresas, como puede ser SigneBlock, que son capaces de trazar objetos digitales a través de formatos o archivos IFC o incluso nativos. Bien, ¿cómo voy a cambiar mi relación con los clientes? Si voy a estar en entornos colaborativos a la hora de prestar mis servicios o mis productos. ¿Cómo voy a intercambiar la información? Es decir, si yo estoy fabricando, soy el fabricante de la piedra de la placa de una fachada y tengo las máquinas matriciales, yo con mi jefe de obra tengo que saber cómo voy a intercambiar esa información y establecer los formatos de vinculación del objeto físico al objeto digital. O sea, el fabricante no es el fabricante solo de una máquina enfriadora, es que el fabricante es aquel fabricante que me está haciendo una pieza en la obra y tiene que beber y colaborar con el resto de intervinientes para poder presupuestar, medir, fabricar y llevárselo incluso a máquinas matriciales. Puede haber una operativa interna, una implantación interna. ¿Qué tipo de software está usando? ¿Qué tipo de máquinas matriciales? ¿Qué sistemas de compra o repositorios tienen que puede ver incluso el jefe de obra de ellas? Si va a tener alguna vinculación administrativa y los criterios de medición y cumplimiento. Tanto es así, pues por ejemplo, fijaros, si yo tengo este correo electrónico que es de antes de ayer. Y fijaros lo que dice, estimado Eduardo, he consultado con nuestro departamento técnico y dice, nos comenta que no es posible facilitar la estantería en ninguno de esos formatos ni similares en 3D, que ellos no trabajan en 3D ni tienen medios para hacerlo. Por nuestra parte, los diseños 3D están realizados en SolidWorks y tienen una orientación técnica, diseño y fabricación. En los detalles existe una información que no se puede compartir. Aparte de esto, sí disponemos de una estantería 3D. Fabricantes, es decir, es que estamos confundiendo los términos. Es que si tú quieres meter mi producto en mi proyecto, o me das el producto o no entra en mi proyecto. Y aquí empieza una guerra. ¿Vale? Entonces, hay que empezar a cuestionarnos si tengo acceso a los objetos, si tienen derechos de autor, patentes o copyrights, o hay determinados objetos que están capados su acceso dentro de la misma organización. Si yo trabajo para una organización grande corporativa, posiblemente solo determinados delineantes tengan acceso a determinados objetos porque están sujetos a patentes o a copyrights. Pero eso para fabricar el objeto, pero el exportable, que a lo mejor es un cubo con 4 datos y vinculado a una web, una URL y una ficha técnica, sí es posible que me lo den. Luego se empiezan a confundir términos los fabricantes muchas veces de productos. Necesito saber y trazar el origen y destino o la manipulación, o si es genérico o es de marca. Entonces aquí simplemente os visualizo lo que está en la anterior ponencia, que es que de los objetos que yo vaya a hacer mi catálogo, tendré que definir todos estos niveles de detalle, nivel de información no vinculado, y ojo, que pesan informáticamente mucho. Y ahora el uso que yo voy a dar de ellos. Voy a ir a máquinas matriciales a través de la explotación que me da el jefe de obra y la medición que he hecho yo en la obra de esa maqueta, la real y la digital. A efectos de visualización es potentísimo en la cuestión de despieces a la hora de presupuestar y a la hora de comprobar determinadas cuestiones a las empresas constructoras y los subcontratistas o fabricantes. En la administración pública, el problema de la administración pública es enorme. ¿Por qué? Porque tiene todos los roles. Y tiene los roles de oficina técnica, tiene los roles de constructor, tiene los roles de formador, tiene los roles de fabricante y tiene los roles de prescriptor. Lo que sí es claro es que la administración, tenemos una administración muy atomizada, comunidades autónomas, ayuntamiento, dentro de ayuntamiento, dentro de departamentos, áreas. Lo que sí es cierto es que tiene que ser neutral y tiene que tener una acción ejemplarizante. Bien, ¿qué podemos pedir a la administración pública? Pues evidentemente tiene que haber una estrategia política en el sentido de que quiera una implicación o una implantación a determinados plazos, pues igual que el resto. Hay que saber exactamente en qué proceso, si es a la oficina técnica, si es a la de visados, si es a la que va a hacer un chequeo, definir qué objetivos, qué es lo que va a mirar. Es decir, aquí viene y podríamos ir a la ponencia de la licitación pública, ¿para qué quiere el bien la administración pública? Entonces, en función de para qué quiera el BIM la administración pública, pues yo tendré que diseñar la implantación BIM simplemente porque va a requerir, o simplemente porque va a requerir y explotar, o porque va a hacer los proyectos de su oficina técnica, que tiene los mismos proyectos que cualquier estudio de arquitectura, con unos problemas añadidos que es la transparencia y la fiscalización de procesos y la igualdad y todas estas cosas. Si va a externalizar la implantación a través de contratación pública y privada, muchísimas empresas como ADIF, AENA, han contratado la implantación a externos. ¿Qué asignación presupuestaria va a tener? Y luego, si va a tener esta administración pública bases de datos propias o va a coger de ajenas. ¿Cómo va? O si va a querer hacer datificación y explotación de datos. La definición de procesos que garanticen el cumplimiento de objetivos, presupuestos, hitos, colisiones. Definición del binding control de las maquetas digitales y fuentes de información. Es decir,
Aquí me remito, como digo, a la anterior ponencia para saber exactamente cuáles son los objetivos que busca la administración. Pero fijaros, en Francia, la administración francesa, la República, tiene una plataforma libre y accesible de visualización de maquetas digitales. Es libre, quiere decir que nosotros también la podemos usar. Es esta, Croquis, ¿vale? Las que tenemos en España, o si están comercializadas en España, son de pago, pero es que la administración ya tiene una. No sé si os acordáis, y me remito a la ponencia anterior, lo de la administración facilitará alternativas. Bueno, pues Francia ya tiene una, ¿vale? Aquí veis las licitaciones de ADIF, ¿vale? Y de AENA, en el que procedimiento para la contratación, ¿vale? De la asistencia técnica para el desarrollo e implementación de seguimiento de la metodología BIM. Bueno, pues ya se están poniendo las pilas muchísimas administraciones en ver las estrategias para la implementación. Ojo, que no están implementando, es las estrategias para la implementación. Cataluña, con el libro blanco en el que pertenece el ITEC, tenéis los documentos en la parte de la documentación. Bien, si nos vamos a Estados Unidos, las guías de estilo de la administración, los estándares en la creación de objetos BIM, las bases de datos de objetos que pueden tener las administraciones públicas. Aquí tenéis en la NBS, la National BIM Library. Es decir, la administración también tiene que poder tener bases de objetos neutrales en las cuales los licitadores podamos ver para licitar y luego ellos sean capaces de hacer una explotación de datos. Por supuesto, fijaros, el catálogo de elementos constructivos del código técnico no tardará mucho en cambiar y lo que es ahora plano, pues será pues en formato ligado a objetos, ligados a datos, otro tipo de explotaciones. Esto también lo tenéis en la documentación. El gobierno federal de Estados Unidos, con sus distintas administraciones, todas las guías de estilo y manuales de implementación, de codificación y cómo son todos sujetos a efectos de licitación. Es decir, tú no puedes licitar una obra si no cumples los estándares de licitación. Y en esto es lo que tiene que empezar a trabajar la administración pública. Es decir, si queremos ser neutrales, que estamos en un sistema de concurrencia, que todos podamos optar a las mejores condiciones, oiga, los proyectos tienen que estar estandarizados y todos accederemos y competiremos por las cuestiones de siempre de plazo, de coste, de calidad o de mejora, pero sobre una base que es el cumplimiento de unos requerimientos previos establecidos. Repito, me remito a la anterior. Y con esto, pues he dado un panorama que son directrices básicas a la hora de implementar y que, aunque nos hemos pasado un poquito de la hora, pues espero haber resuelto. Evidentemente hay muchas preguntas. Casi no he querido asustar a la gente por lo que veo aquí en los comentarios, simplemente lanzar un mensaje muy claro. Vamos a ver. La parte tecnológica está para resolver problemas. Luego, cuestión fundamental es ¿dónde estoy? ¿Qué problemas tengo? ¿Cómo puedo optimizar? ¿Cómo puedo llevarlo a cabo? ¿Y cómo puedo llevarlo a cabo? Hay que estudiar, hay que planificar, hay que asesorarse y no guiarse por cantos de sirena del primero que llega y dice, necesitas comprar esto y formarte en esto. Ver mucho, probar mucho y aconsejarse de quien no te quiere vender absolutamente nada fundamentalmente. Ese es el mensaje que a lo mejor podríamos, fundamental, con estas directrices, y aquí cada maestrillo tiene su librillo, para poderos guiar, daros un poco de luz y estoy abierto a vuestra disposición. Con esto acabo. Y bien, tenéis ahí el enlace ahora mismo en pantalla del Dropbox. Como esto se va a colgar en YouTube, vais a poder acceder a toda la documentación. Tenéis ahí la documentación de RICS sobre implementación BIM. Tenéis documentación sobre los servicios y enlaces a las páginas de la administración norteamericana de implementación, alguna australiana. Hay muchísima documentación colgada. Hay preguntas que me están haciendo. ¿Es viable BIM en España a corto plazo? Tal y como está la cosa, no, porque está muy atomizado. Es decir, la administración BIM en España, ¿a qué nivel? Si esto es un reino de taifas. Yo creo que la visión estratégica la tienen, saben el qué, pero no saben el cómo. Y aquí cada uno está haciendo la guerra como puede. ADIF por un lado, AENA por otro, la Comisión Interministerial está intentando dar un poco de luz. Yo creo que tenemos ejemplos de éxito que deberían de seguir y bueno, todo se andará, pero lo fundamental es sacar el valor añadido. Y si alguno no lo tiene, que no se gaste el dinero. Pero bueno, la realidad va a ser muy tozuda con todo esto.
Me preguntan por aquí qué diferencia podría establecerse entre una implementación de un sistema BIM y un sistema de gestión de calidad o medioambiental en una empresa constructora. Vamos a ver, como sistemas no deja de ser procedimientos. Me da igual que le llame seguridad y salud, medio ambiente. Hay normas ISO de implementación y certificación en una empresa y simplemente es una parte, o sea, si esto es de sentido común, si siendo un poquito ordenados y un poquito sistemáticos, hay sistemas de certificación ISO ya de empresas en el tema BIM, pero eso, todo lo que tenga que ver con procesos y certificación de procesos o el project management, pues en la implementación hay que usarlos también, ¿sí? Podéis escribir el link de Dropbox, a ver dónde te lo puedo... Casi mejor en la página web, porque ahora mismo si llevara a cabo la modelización en BIM de los servicios existentes de la administración para la licitación, vamos a ver, se llevará a cabo la modelización en BIM de los edificios existentes de la administración para la licitación de servicios en BIM. Bueno, gracias a ello, pues Notre Dame estaba, por ejemplo, escaneada. Todo el tema de patrimonio histórico, pues se puede tomar los datos. Es decir, también esto tiene que ser progresivo. No se puede hacer de la noche al día, como habréis podido ver. Necesita de una planificación a medio, fundamentalmente a medio y a largo plazo. Esto no es BIM para mañana, para todos, como ha ocurrido. Y entonces todos, como es una moda, pedir BIM. Y ya os digo que me remito a la ponencia anterior, no saber lo que se pide. Bueno, vamos a tener las cosas un poquito más claras y bueno, ahí tenéis mi contacto, de verdad. Escribirme, me planteáis las preguntas. Muchos de vosotros me habéis planteado preguntas después en privado, después de la última ponencia, y yo os agradezco mucho por esto, enriquece. Y entre todos lo hacemos. Y es que de verdad me gusta luchar contra las falsas cantos de sirena. Es que esto no es de hoy para mañana, ni es un proceso complicado, es complejo, pero no complicado, y parte de un análisis de situación, fundamentalmente. Algunos me preguntáis que cómo está la implementación en España. Me remito al observatorio que tiene la comisión SBIN y la Building Smart. La Building Smart tiene un observatorio sobre licitaciones. Me piden aquí alguna charla para la administración. Bien, es que bueno, sí, puede hacer muchas charlas, pero bueno, me gusta aportar y yo creo que la administración cada administración o cada departamento tiene que hacer un análisis de situación, ver dónde está el valor añadido y no solo el valor añadido para la administración, sino para el usuario. Empezar, y ya hay experiencias, a empoderar a los usuarios, el reducir los plazos de otorgamiento de licencias. Ahí es donde está el valor añadido, no que un funcionario use BIM o deje de usar BIM. A mí mira, hubo una experiencia con los promotores en Madrid y al final llega un promotor y dice, mira, a mí como si lo hacéis con tiralíneas o haciendo el pino. ¿A mí me garantizáis el plazo, el tiempo y la calidad? Pues al final es la pregunta de millón. Es decir, la transformación digital permite hacer las cosas de otra manera, que sean más eficientes y mejores y optimicemos tiempos, dineros y nos quede tiempo libre para irnos a tomar una caña. Sí, úsalo. No, no lo uses. Si la respuesta es muy sencilla. Vale, pues siento no responder a las preguntas aquí en el chat porque que me habéis colapsado las preguntas. Os remito a que si queréis me las hagáis en privado y doy por concluida la charla y os remito al canal de YouTube donde podéis volver a escucharla o a mi contacto de email en privado o mi teléfono si me queréis llamar para comentarle cuantas cuestiones queréis. Hasta aquí, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Un saludo.